con ustedes y ver cómo el Señor nos bendice en gran manera. A pesar de que el pastor está un poquito adolorido, un poquito preocupado, un poquito constipado, está aquí con nosotros. Gracias a Dios por eso. De verdad, es una bendición cuando los líderes, los maestros y los hermanos de la iglesia deciden servir al Señor viniendo. Esa es una de las primeras cosas. Lo otro es estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. No solamente con los oídos, no solamente con el cerebro, sino con el corazón. Porque a veces oímos, pero no escuchamos. Recuerden que la palabra escuchar es mucho más que oír. Escuchar significa captar y estar atento. Oír significa solo un proceso incluso que es que una persona no pudiera ni siquiera estar pendiente. Simplemente recuerden esta frase, cuando suena un disparo o un choque, no estamos esperando eso, lo escuchamos y luego lo olvidamos. Lo oímos, pero cuando escuchamos, como dice la palabra de Dios, aquel que escucha atentamente la ley de Dios, dice el final del versículo, ese permanecerá para siempre. O sea que es tremendo, ¿no? Ver cómo los hijos de Dios, cuando deciden escuchar la palabra de Dios, están preparándose para el futuro. Aunque ustedes no lo crean, así viejito como me ven, me estoy preparando para el futuro. Aquellos que todavía están jóvenes, y es verdad cómo el Señor y su palabra nos ayuda y nos mantiene. Bueno, hermano, gracias al Señor porque nos permite estar aquí. El Señor ha puesto en mi corazón alegría para el día de hoy. Me siento gozoso. De verdad me siento gozoso porque el Señor ha sido bueno. El Señor nos ha cuidado, el Señor nos ha bendecido y podemos tener un servicio más para la gloria de Dios. Y quiero comenzar esta clase recordando un poquito lo que era Pablo, el apóstol Pablo. Y una de las cosas que más resalta del apóstol es que él era un siervo de Dios. Un siervo de Dios. Porque aun cuando él en su tiempo era uno de los mejores preparados, decidió servir a otros. Y eso ocurrió desde que tuvo el encuentro con Jesucristo. Ahora, él se preparó para servir al Señor y a la gente. Entonces viene la pregunta para nosotros. Si el apóstol Pablo lo hizo, entonces, ¿cómo puedo servir mejor a la gente? Solo con el título ya tenemos para predicar. Imagínense usted. Porque hay personas que trabajan con el gobierno y en el gobierno y deben atender personas, ¿verdad que sí? Y a veces, ¿cómo pasa? A veces la atención es deficiente. Y eso que le pagan por atender. Y a veces ni siquiera lo hacen. Imagínense en nuestros países, un poquito complicado. Que a veces cuando tomas una cita y es súper lejos. Y aquí mismo a veces. Es una urgencia que tienen que esperar 2 días. Pero servir a la gente, man, no es solo hacer lo que te corresponde hacer. Servir a la gente va mucho más allá que eso. Y dése cuenta que servir a la gente comienza por lo que es creer en Jesucristo como Salvador. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos no solo motivados, sino también obligados a servir a los demás. Vean Romanos 1:16, que es el que vamos a repetir ahora a la cuenta de 3, lo que nos dice. 1, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Yo les recomiendo que quien no se sepa este texto de memoria empiece a practicarlo. Porque allí está una enseñanza tremenda para los que somos hijos de Dios y para los que no también. Porque comienza diciendo, nosotros como cristianos no nos debe avergonzar no solo decir, sino ser cristiano. Mucha gente se esconde detrás de una Biblia, pero a la vez vive una vida desastrosa. Y otros que quieren vivir una buena vida, el simple hecho de decirle, eres cristiano, empiezan a titubear porque no quieren ser confundidos con los evangélicos fanáticos. Pero lo que dice aquí es,
el apóstol Pablo estaba muy claro con lo que estaba diciendo. Él estaba sirviendo al Señor de señores y que eso que el Señor le mandó a hacer, que era llevar el evangelio a toda criatura, simplemente él decía, porque no me avergüenzo del evangelio. Es decir, algo que no debe hacerme sentir menos que los demás. ¿No se da cuenta que cuando hay personas que son bien malos y bien odiosos y que siempre quieren presionar a los demás, buscan el lado flaco y si alguien es cristiano, buscan manera de ofenderle siempre? ¿Y qué hacen los demás? En vez de portarse bien, prefieren quitarse. ¿Por qué? Porque tienen temor a caer. O reaccionar como siempre lo hacen en su casa, peleando, discutiendo. Pero en este caso el apóstol Pablo está diciendo, mira, no me importa que ustedes sepan que ya yo sirvo a Dios. Es lo que está diciendo allí. No importa, porque para mí es una gran bendición. Y eso nosotros debemos decirlo también. Y sigue diciendo, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, si yo soy cristiano, no me da vergüenza decirlo, porque Dios es quien a través de su palabra me ayuda a hacerlo, porque es poder. ¿Recuerdan qué es lo que dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Dese cuenta que ese texto de Hechos 1:8 no tiene nada que ver con lo que muchos predican hoy. Que ellos dicen, tengo el poder del Espíritu Santo, vengan para que lo sane. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál es el poder que vamos a recibir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? El poder de predicar. El poder de no tener temor de decir que somos de Dios. El poder de querer aprender a servir a Dios. Y vea lo que dice, sigue diciendo que no solamente es poder de Dios, ese evangelio, que es para salvación. Dice a todo aquel que cree. Al que no cree, ve a los evangélicos como locos, como basura. Los que no creen en Dios ni en el evangelio, ellos se creen superior. Y como dice la palabra de Dios también, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como lo vamos a ver aquí en Romanos, capítulo 3, versículo 10 en adelante, ahí dice que no hay bueno ni aún uno, no hay ni siquiera uno, porque se creen superior al Dios creador de todas las cosas. Y cuando termina el texto diciendo, al judío primeramente y también al griego, allí está englobando a todos los que habitamos en el mundo. Dese cuenta que el judío o los israelitas, ellos ven dos grupos de personas, judíos, que son ellos, y gentiles, los demás, nosotros. Pero eso no tiene que ofendernos. Y simplemente dese cuenta que la carta está siendo escrita a judíos que vivían en Roma. Pero esos que estaban allí en Roma, que eran judíos, tenían otros compañeros también que no eran judíos. Y lo que está diciendo aquí que el evangelio es para todos. Y que hoy debe llamarnos atención lo siguiente. A veces queremos predicarle solo a la gente que se ve que se portan bien. A los malos no. ¿Qué escuchamos de los demás? Ese no merece que le digan el evangelio. En cambio a otros que son un pan de Dios, te ganaste el cielo con lo que hiciste. A ese sí hay que predicarle. Entonces está diciendo esto aquí. Aunque no se lo merezca, el evangelio es para él también. ¿Verdad que sí? Usted y yo que tenemos hijos, ¿qué hacemos con los hijos desobedientes? No comes en un mes. No. Así se porte mal, tiene los beneficios de pertenecer a un hogar. Y así mismo la gente que vive en este mundo tiene el beneficio de lo que es la palabra de Dios y el evangelio. No debemos hacer acepción de personas. Para nada. Y eso es todo lo que está diciendo allí. Pudiera predicar todas 2 horas de este texto. Pero lo importante de esto es para abrir nuestro tema, que es cómo puedo servir mejor a la gente. Porque ese debe ser el tema del cristiano. Jesucristo varias veces lo dijo. El que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, ¿cómo debe ser? Como un niño. Y dice que el que quiera ser servido, debe ser ¿quién? Vuestro servidor.
esas palabras las tomó muy bien el apóstol Pablo. Vamos entonces leyendo un poco. Quedamos nosotros en el versículo 7 de Romanos capítulo 1, donde dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso lo hablamos la semana pasada, hablando acerca de el grupo de personas que estaba escuchando o estaba leyendo esta carta. Entonces, Romanos capítulo 1, versículo 8, comienza diciendo, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Allí hay una palabra clave y nosotros tenemos que ver que es la palabra gratitud. Esa es una de las primeras expresiones que está diciendo Pablo del grupo de personas que está allí. Dese cuenta que el 7 está identificando ciertos aspectos de los romanos o de las personas que estaban escuchando o leyendo la carta. Ahora empieza el desarrollo de la carta como tal. Está una expresión de gratitud. Ahora la pregunta es, si Pablo no les conocía personalmente, ¿cómo podía hablar de ellos de esa manera? ¿Cómo podía hablar? Actualmente nosotros tenemos las facilidades de lo que son las redes sociales, lo que son los teléfonos, los que son los periódicos o las prensas escritas, la televisión, y pudiéramos decir, bueno, conocemos mucho de cierto tema. Por ejemplo, a mí me gusta mucho ver documentales en National Geographic de lo que son los países, de los animales, de lo que son las tormentas, de todo eso. Y usted no sabe la cantidad de cosas que yo he sabido de países que ni remotamente pienso ir. Y yo sé que en algún momento usted también ha hecho eso. Pero si llegara el momento de ir, ya no sería un extraño totalmente. Porque tendría idea de lo que significa el estar en ese lugar. Y asimismo nosotros como cristianos debemos recordar que nosotros somos humanos y somos pecadores, pero ansiamos estar en el cielo con el Señor. Bueno, yo y hermano ese novio quieren. Espero que los demás algún día puedan sentir ese deseo también. Amén. Ok, se agregaron 5. Pero lo importante de esto es, vea la palabra clave que estaba usando el apóstol Pablo, gratitud. Y lo vemos allí. Y él, aunque no lo dijo directamente, en estos primeros textos, él está mostrando una manera en cómo puedo ayudar a otros espiritualmente. A veces usted se pregunta, pero bueno, yo no tengo ningún cargo en la iglesia. ¿Cómo puedo ayudar a la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Incluso, yo no sé leer ni escribir, pero ¿sabe hablar? Ese es por lo menos un buen inicio. Porque hay personas que no tienen incluso ni siquiera la facilidad de palabras, pero pueden hacer algo por otros. Es tremendo, ¿no? Yo conozco de personas que no hablan muy bien, que quizás no tienen mucha fuerza, pero hay personas que están agradecidos de ellos por mucho tiempo. Porque han sido las personas clave que les han ayudado a crecer. Y yo les aseguro, hermanos, que en cualquier momento nosotros vamos a recordar a esas personas que en el momento más indicado estuvieron a nuestro lado. Yo voy a invitar al hermano que esté repartiendo unas hojitas. No va a ser examen, no se preocupen. Esta vez no. Una amarilla, una azul. Ok, entonces, lo que nosotros podemos ver allí, hermanos, es que el apóstol Pablo, en ese versículo, expresó su gratitud a Dios por el buen testimonio de ellos. Él no los conocía, pero ya había escuchado de esos hermanos. Por ejemplo, hace unas 2 semanas murió un gran predicador, escritor de grandes libros. ¿Cómo se llama? John MacArthur. Nosotros no lo conocimos, pero sí conocimos sus escritos.
Sí vimos ciertos videos donde él defendiendo el Evangelio y hablando acerca de las grandes doctrinas bíblicas. Sabíamos lo que pensaba, sabíamos cómo defendía las cosas certeras de lo que es la palabra de Dios. Si lo hubiéramos conocido personalmente, quizás hubiéramos entendido ciertas cosas de él, pero sabemos a grandes rasgos que por las cosas que se dicen y vimos, es un gran testimonio de que ese hombre en su mente estaba ser alguien bíblico céntrico, porque defendía totalmente lo que es el Evangelio y la palabra de Dios. Entonces, imagínense, vean cómo dice allí, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¡Wow! Cualquiera pensaría, dice, bueno, allí está la iglesia evangélica más grande del mundo para ese momento. Pero no lo era. La iglesia más grande del mundo estaba en Antioquía. Pero él está hablando de esos cristianos que todavía no eran una iglesia como tal. Era un grupo de creyentes que se reunía para aprender de las cosas de Dios. Porque no existían los libros como lo tenemos ahorita, los libros de estudios bíblicos o la misma Biblia como tal no estaba recopilada, sino que ellos leían todo lo que era el Antiguo Testamento y de los escritos de algún otro usado por Dios para enseñarles. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que dice que la fe que se divulga por todo el mundo. ¿Cómo pasó eso? Voy a dar un tips. La iglesia o el grupo de hermanos estaba reuniéndose en lo que era para ese entonces la capital del mundo, Roma. Se dice que Roma fue el imperio más grande que existió en todo el mundo. Entonces, cualquier información que salía de Roma, muchísimos pueblos la sabían. El imperio persa logró conquistar 127 pueblos o naciones. Roma fue mucho más allá. Quizás pudieran haber sido 220 o 230 naciones o pueblos. Porque no solamente fue el Medio Oriente, sino fue África y toda Asia. Imagínese usted, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo aquí que su fe se divulga por todo el mundo. ¡Wow! Tremendo. ¿Qué se dirá de la iglesia Gracia y Paz? ¿Qué se dirá de tu fe o de mi fe? Nosotros no pertenecemos a un imperio que está extendido por todo el mundo. Pero tenemos un ámbito que tenemos que cubrir. Un lugar, un espacio, lugares, nuestra casa. No vamos a ser tan ambiciosos. Vamos a hablar solo de nuestra casa. ¿Qué se dice en tu casa de tu fe? O en mi casa. ¿Qué se dice en mi casa de mi fe? Si le preguntamos a tu esposa o esposo, o a tus hijos, o a los que viven contigo, ¿cómo es tu fe? ¿Qué dirían? No los quiero abochornar porque yo tampoco quiero salir abochornado. Pero ¿sabe quién te conoce mejor después de Dios? Esa gente que vive contigo. Aun cuando hay muchas cosas que no les mostramos. ¿Cierto? ¿Verdad? Por eso hay que tener muchísimo cuidado de mostrar realmente todas las cosas. Más bien tenemos que cuidarnos y cuidarlos a ellos. Porque nuestros hijos imitan lo que hacemos nosotros. Amén. ¿Cierto? Decir mentiras es malo. Pero cuando viene alguien, no, dile que no estoy. Y ese es solo un ejemplo. No entres allí, que ahí está el tigre. Te va a comer el tigre.
Un niño de 3 años escucha el tigre y, ¿verdad que sí? No quiero enfrentarme a un tigre. Eso se llama mentira. Y mentir es pecado. Y a veces sin darnos cuenta pensamos, no, porque lo amo, lo cuido, que no entre allí porque se va a golpear. No, dígale la verdad o lo que dice la Biblia, la vara de la corrección. La vara de la corrección debe actuar cuando el muchacho después de 1 o 2 reprensiones no hace caso. Allí la Biblia lo dice. Llévelo. La misma palabra de Dios dice que la vara no matará al muchacho, pero la apartará de la corrupción. Porque si no utilizas la vara de la corrección, será para ti, como madre, serás amargada. Y como padre, serás ofendido por otros, si tú no corriges a tu hijo a tiempo. Pero ese no es el tema. Eso no me lo paguen si quieren. Pero lo importante es eso, que la fe tuya y la mía, no necesitamos ir a otros países para preguntar por nosotros, sino en nuestra casa. Allí sí van a decir realmente quiénes somos. Porque en la casa sí mostramos lo que pensamos, lo que decimos, cómo actuamos. Pero ese es otro tema que vamos a tocar en otra oportunidad cuando el pastor esté mejor y lo prepare. Ahora, en cuanto a lo que es esa expresión de gratitud por la gente, el apóstol Pablo, lo que dijo de ellos les anima a seguir en crecimiento espiritualmente. Usted no se siente agradecido de alguien. Y no estamos hablando solo de quien le ha ayudado monetariamente, que son muchos, ¿no? De aquellos que le recibieron usted cuando vino a la iglesia. De aquellos que cuando usted creyó en Cristo como Salvador le dieron la mano. Les discipularon o le explicaron o le ayudaron. O simplemente, mire, aquella persona que le presentó a Cristo y usted pudo entender el mensaje de salvación. Aquella persona que ha estado con usted, así sea enseñándole. ¿Usted no siente gratitud por una persona? ¿Usted no cree que debe agradecerle a esa persona? Si el apóstol Pablo no les conocía personalmente a los romanos y dice, le doy gracias a Dios, agradezco a Dios por ustedes. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido beneficios de ciertas determinadas personas que nos han ayudado, además de lo material, lo espiritual también? Ustedes tienen en la mano una hojita amarilla. Esa hojita amarilla, usted va a escribir el nombre de una persona que usted quiere agradecerle a Dios porque de alguna u otra manera le ha ayudado en su crecimiento. Si quiere, escriba fulanito de tal, porque él fue quien me recibió en la iglesia y me enseñó lo básico para seguir caminando. O es la persona que ha estado pendiente de mí desde que estoy en los caminos del Señor. O es la persona que ha sido quien me ha enseñado las cosas que sé de Dios. Usted puede ver lo que quepa en esa hojita, en el amarillo, en la hojita amarilla. Porque eso que usted va a escribir va a ser para usted, no se preocupe, no me la va a entregar a mí ni le va a estar divulgando. El nombre de la persona y si quiere escribir el por qué le agradece, magnífico. Porque usted va a estar orando por esa persona. Además de darle gracias a Dios, va a estar orando por él. Y cada vez que usted abra su Biblia, no bote el papelito, por eso es en amarillo. Cuando usted ve ese papelito, dele gracias a Dios por esa persona. No importa si quiere escribir solo el nombre. Pero cuando usted ve ese papelito, dele gracias a Dios. Y si esa persona usted todavía tiene contacto con él, qué bueno sería que usted le dé gracias a él por las cosas que hizo. O puede mandarle un mensaje por texto. Incluso, hermano, no importa si esa persona ya no está entre nosotros, si ya murió incluso, porque usted va a orar dándole gracias a Dios por esa oportunidad que Dios le dio al tener ese hermano al lado.
Sería bueno, ¿verdad? Porque nosotros, recuerden cómo terminamos en la clase anterior, debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos. ¿Usted sabe lo difícil que es para un grupo de personas donde la gente no es agradecido? Simplemente no va a haber humildad. Y el agradecimiento es parte de la humildad de que cada creyente debe tener. Dese cuenta que Pablo no los conocía, pero él está diciendo, mira, yo agradezco a Dios por ustedes, porque lo que ustedes han hecho y están haciendo ahora, muchísima gente en el mundo lo está sabiendo. Y sobre todo de la fe. Y no es fácil. No es fácil, porque recuerden las situaciones que vimos de cómo era Roma, siendo la capital del mundo, cuántas cosas malas estaban viviendo en cuanto a lo que es lo moral, la parte social. Dese cuenta que los emperadores, ellos, si vemos el historial de cada uno de ellos, casi siempre era, mató al otro y quedó como emperador. Incluso a sus propios tíos, a sus propios sobrinos, a sus propios padres. Una madre matando a un hijo para que el otro hijo menor quede ahí. Y eso es un desastre, pero lo que esos hermanos estaban viviendo, a pesar de que no conocían todo lo que era la palabra de Dios, eran bien nombrados. Eran bien nombrados. Entonces, la expresión de gratitud, nosotros debemos que ser agradecidos. Ser agradecidos. Escriba el nombre. Si quiere escribir el por qué se siente agradecido con esa persona, lo hace. Lo puede hacer en su casa. Pero por ahora necesito que escriban por lo menos el nombre. Déjelo en su Biblia y cada vez que vea, ojalá lea la Biblia todos los días, pueda ver ese papelito y ore por esa persona. O agradézcale a Dios por esa persona. Tenemos entonces el versículo 9. Dice, además de que esa fe de ellos era conocida por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahí viene, entonces ya saben más o menos de qué se trata. Una de las maneras de servir a otros para ayudarles a crecer espiritualmente, además de ser agradecido, orar por ellos. Orar por ellos. No hay otra manera mejor. Y por eso usted está teniendo ese papelito para esa persona que de alguna manera le ayudó. Pero ahora, en el papelito azul, usted va a escribir el nombre de por lo menos 3 personas por quien usted va a orar. Así no tenga mucho contacto con ellos. Puede ser porque todavía no conoce a Cristo como Salvador. Puede ser porque esté enfermo. O puede ser simplemente porque tiene tanta responsabilidad y necesita el apoyo en oración por nosotros como pueblos de Dios también. Entonces en el amarillo va a escribir agradecimiento. Y en el azul usted va a escribir esos 3 nombres de las personas por quien usted debe orar. Y cuando vea ese papelito azul, haga oración por esas 3 personas. Si quieren escribir más de 3, no hay problema. Amén, ¿ya los tienen? Unos aspectos importantes de lo que el apóstol Pablo oraba. Él oraba constantemente por los hermanos que vivían en Roma. Y él lo está diciendo. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un contexto cada vez que ora, porque mayormente oramos por las personas que están más cercanas a nosotros. Oramos por ellos, nuestra familia, las personas con quien tenemos contacto en el trabajo, o por lo que escuchamos aquí en la iglesia
de peticiones de oración por personas enfermas, porque no conocen a Cristo, por X problemas. Oramos por los países, las personas que conocemos en nuestros países también. Pero hermano, no podemos nosotros solo limitarnos a nuestro ámbito. Debemos tener contacto con abrir una ventana por esas otras personas por las cuales nosotros no oramos y que también es importante apoyar en oración. Y aunque usted no lo crea, hay iglesias donde se hacen llamar cristianos evangélicos y no usan la Biblia. Bueno, hasta por ellos tenemos que orar. Porque a veces solo criticamos lo que ellos predican. A veces atacamos duro y es necesario atacar duro a esas personas que no enseñan la palabra de Dios. Pero debemos orar por ellos. Amén. No podemos nosotros solo con quedarnos en criticar y decir, no hagas como él. Bueno, pero vamos a orar por ellos. Amén. Vamos a orar por las personas que están gobernando nuestros países. Vamos a orar por las personas que están aquí en este país, en el Congreso, en cada ciudad, incluso por los policías, por los del ICE. Ore por ellos. Para que le ponga un corazón cristiano, ¿será? Para que les ayude a conocer el Evangelio. Para que puedan vivir de verdad sanamente. Hay muchas cosas por las cuales orar muchas personas. Yo les invito a orar por las personas. Porque a veces nosotros oramos por lo que necesitamos, pero nos olvidamos de otras personas que también necesitan cambiar o tener. Y ese es un motivo más por el cual el apóstol Pablo les está diciendo a ellos, yo no te conozco, pero oro por ti. Esté orando por esa persona que usted sabe que necesita oración. No solamente por su familia, ore por esas personas. Y que quizás, si usted pudiera tener algún contacto con esa persona, puede usted decirle, por ejemplo, hermano Ponciano, o mire, señor Ponciano, ¿sabe que estoy orando por el problema que usted está pasando? Yo le estoy pidiendo a Dios de que lo dirija. Y usted no sabe si está abriendo una puerta para predicar el Evangelio o está abriendo una puerta para que una persona necesitada pueda ser atendido. Y es bueno nosotros como cristianos y necesario de que esas personas que están pasando por dificultades sean acompañadas por la oración de nosotros a Dios. Porque así no somos egoístas solo en nosotros, pensamos en otros también. Hay personas que quizás usted no conoce. Por el gobernador del estado, de este estado de Minnesota. Necesitamos orar por él. Sea cristiano o no, porque yo ni siquiera sé el nombre, pero necesitamos orar por las autoridades. Por esas personas que todos los días tienen que enfrentar situaciones y que tienen que resolver. Nuestros países, miren, hay tanto por qué orar. El mismo apóstol Pablo dice que debemos orar por las personas que están en eminencia, por las personas que están mandando, gobernando. Porque cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y eso es verdad. Tenemos que orar por ellos. Y eso que está haciendo el apóstol Pablo aquí, nosotros tenemos que entender que es nuestra tarea también. Entonces, esos 3 nombres o más que usted está escribiendo en esa hojita azul, espero que les acompañe en el momento de su tiempo de oración. Y ese es un tema que vamos a tener que tocar más adelante también. Nuestro tiempo devocional. Cómo hacerlo, qué oportunidades tomar. Debemos aprender muchísimo de eso. Porque un cristiano que no ora quiere decir que es bien difícil que lea la Biblia todos los días. Porque la oración y la lectura bíblica van de la mano. Pero ese es otro tema que nosotros debemos abordar en otra oportunidad. Mire, el apóstol Pablo constantemente oraba por ellos. Además, oraba porque él deseaba visitarle. Mire, es necesario que nosotros oremos por ciertas personas con un propósito específico. A veces pasar 5 o 6 horas de oración, pero repitiendo lo mismo, no vale la pena.
Una oración de 10 minutos puede ser mucho más efectiva que una noche de oración. Pero ¿sabe cuál es la clave? Que realmente usted esté confiando en que Dios va a responder esa oración, la fe. Porque a veces hay quien dice orar o está pasando toda la noche orando solo para decir en la iglesia, el Señor me usó anoche por 5 horas de oración. O sea, quieren solo decir que están orando. Pero la palabra de Dios dice que es mucho más que 5 horas. Orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea que las personas dicen el tiempo que están orando, eso es nada. Simplemente es manera de llamar la atención, porque el cristiano tiene que estar constantemente orando. Si está manejando, no es que va a cerrar los ojos, pero sí puede estar orando por otras personas, incluso por el que se le atraviesa. Señor, ten misericordia de esa persona, que no cause un accidente más adelante. Eso es cuando estamos calmados. Y cuando no estamos muy calmados, entonces ore por usted mismo. Esa persona que se vaya, de Señor, cuida mi lengua, cuida mi mente, cuida mis manos, no hacerle ningún tipo de señal, porque eso no es buen testimonio. Y a veces podemos decir, pero ¿cómo voy a orar todo el día? Bueno, tu mente. No solamente desayuno, almuerzo y cena, sino que la oración debe ser constante, orando siempre. Vas al banco, Señor, permite que pueda hacer esta transacción. O vas al médico, Señor, ayúdame en esta cosa, que no me ponga nervioso, que no X. Mire, la oración debe ser constante. Y usted sabe que va a ayudar mucho cuando usted pasa todo el día orando. Su vocabulario cambia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted pasa todo el día hablando con Dios, se acostumbra a no decir malas palabras. Se acostumbra a estar recordando lo que dice la Biblia. Y además va a estar siempre en sumisión, estar en humildad cuando trata a los demás, porque siempre va a estar hablando con Dios. Y hablar con Dios significa que usted va a estar en humildad ante Él y se acostumbra a vivir una vida en humildad. Todo eso hace la oración y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Cuando usted se acostumbra a tratar a las personas bien, es difícil que usted quiera tratar mal a otro con malas palabras. Dese cuenta cómo los periodistas, las personas que están en los diferentes programas de televisión, cómo se cuidan muchísimo de no decir una mala palabra. Aunque muchos lo hacen. Pero esas personas quieren siempre hablar bien, siempre quieren hablar de la manera que a los otros les agrade. Por eso es que una conversación con esas personas, por más que ellos quieran ser pueblo, van a cuidarse mucho cuando hablan con otros. ¿Cuánto más un hijo de Dios que debe cuidar su mente, su lengua y su corazón? ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón, ay, ¿qué pasa con los evangélicos groseros, malintencionados, mentirosos, orgullosos? ¿Qué está sembrado en ese corazoncito? ¿Solo arterias, venas? No. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero si nuestra vida fuera de oración, nos acostumbramos a hablar humildemente. Humildemente. Y pudiéramos, mire, seguir dando otras cosas más para, de verdad. Y si nosotros que estamos apoyando o ayudando a otros, que está creciendo en las cosas de Dios, nuestro vocabulario debe ser que agrade. Porque así como tú enseñas a un hijo a ser grosero, contestón, falta de respeto, así mismo va a ser el hermano que tú estás ahí tratando de apoyar y que lo acompaña siempre. Bueno, aquí están dos hermanos, Javier y Oscar. Yo no sé quién influye a quién, pero tienen que ser de la manera que, oye, uno se sienta agradado y agradecido de ser enseñado. Y el otro se sienta lo más humildemente posible de querer seguir ayudando para que el otro crezca. Debe ser así, ¿verdad, hermano? Y yo entiendo que en muchas ocasiones ha sido así. Yo lo he visto. Y yo sé que hay otros hermanos que quieren apoyar a otros también a crecer. Pero no hay nada mejor, y yo les recomiendo esto siempre. Cuando usted esté con los hermanos, con alguien, haga por lo menos una oración, o por lo menos mencione.
lo que usted ha hablado con Dios y lo que usted desea, ¿no? Eso va a ayudar a que la conversación siempre esté Dios presente, no solo por mencionar a Dios, sino porque sea el pan de cada día la oración, porque es necesario. Por eso esas hojitas azules y esas amarillas son nombres de personas por quien usted va a estar orando siempre. Tiene otros motivos de oración. Entonces puede seguir orando. Entonces, él oraba porque deseaba visitarle. ¿Cuántas veces en el libro de Hechos él decía que él deseaba ir a Roma? Él quería hacerlo, el apóstol Pablo. Incluso, aunque en la Biblia no se menciona el viaje que hizo Pablo a España, sí se menciona que camino a España pasó por Roma. Eso la Biblia no lo dice, pero sí la historia cuenta de que sí pudo estar con ellos. Pero esta carta a los romanos la hizo aproximadamente 3 años antes, incluso 3 años antes de que él pudiera ir y estar con los hermanos allí. De modo pues que era un deseo grande en su corazón. Y necesitamos orar por todos los hermanos. Necesitamos orar por todos. No solo porque él te cae bien. Haga un listado de oración. Yo le aseguro que las primeras personas que van a venir a su mente son las personas que están más cercanas a usted. No importa, métalos de primero. Después van a venir esas personas con quien usted tiene contacto, o en el trabajo o en la iglesia. Entonces pídele al Señor que le ponga en la mente ese listado de personas que usted necesita orar también por ellos. Entonces se va a dar cuenta que va a tener que dividir su tiempo de oración para poder orar por todas esas personas. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un diario de oración que tenía los días lunes. Estaba orando por las cosas que habían pasado el domingo en la iglesia y por los hermanos que había visto y me pedían que orara por ellos. El día lunes ya tenía escrito muchas peticiones. El día martes lo tomaba para orar por las misiones. Investigaba qué lugares necesitaban más misioneros, más personas, en qué lugares había misioneros y estaban siendo perseguidos. Trataba de tener nombres para orar por nombre. A veces nosotros hacemos una oración genérica, no es malo, no. Pero qué bueno sería si nosotros nos interesamos por esas personas que están haciendo el trabajo que usted y yo ahorita no estamos haciendo. Que es poniendo la cara delante de la gente que no conoce a Dios. Orar por nombre y apellido, por ciudades, por pueblos. Ustedes pudieran investigar. Hay un lugar que llama la Ventana 1040. Es el lugar donde está la mayor cantidad de pueblos musulmanes y de pueblos que son animistas, o sea, son mucho más a lo que es la brujería. Se llama la Ventana 10-40. 1040. Allí hay una cantidad de nombres de países, de pueblos y de tribus o etnias que no han escuchado nunca de Dios. Ustedes pudieran meterse allí, ver esa información, la Ventana 1040, y se van a dar cuenta que van a conseguir información que de las iglesias no lo dicen. O porque son pueblos tan remotos que no sale información de allá. Pero sí hay personas que han investigado. Ore por eso para que la obra misionera pueda seguir avanzando también. Por los pastores. Quizás no conoce los nombres de los pastores, pero sí puede ver lugares donde hay ciudades o pueblos que necesiten una iglesia también. Pastores que puedan ser enviados hasta allá. Y así, mira, la lista de oración puede ser interminable. El día miércoles oraba por mi familia. No solo por mis hijos y mi esposa, sino por mi familia, los que son por parte de mi papá y por parte de mi mamá. El día jueves oraba por la iglesia. Todo lo que tenía que ver por la iglesia. Tanto por las ovejas como por los cabritos. Los que se portaban bien y los que se portaban mal. Oraba el día jueves por los planes, por los proyectos, por los servicios, por las prédicas, por las enseñanzas. El día viernes, entonces, oraba por todo lo que era el contacto con mis compañeros de trabajo. Porque además de ser pastor, además de estar estudiando, trabajaba en una empresa durante toda la semana. Ese día viernes. El día sábado,
El tiempo de oración era un poco más corto porque tenía reuniones en la iglesia con los directivos y entonces la oración era, digamos, un poco más corta. Era el evangelismo y el discipulado. Y el día domingo, antes de ir a la escuela dominical, entonces estaba orando por todo lo que iba a ocurrir el día domingo, por los directores, por los músicos, por los alumnos, por los maestros. Podemos pasar toda una semana orando y se van a dar cuenta que si decidimos investigar, orar por otras personas o por otras ocasiones, la semana a veces no nos alcanza. Podemos tener una vida de oración. Dese cuenta que Pablo, no conociendo a esa gente, decía, no ceso de dar gracias a Dios por ustedes y siempre estoy orando por ustedes. Yo no quiero preguntar aquí quién lo hace, pero sí quiero animarles a que como creyentes debemos tener una vida de oración, porque nos va a ayudar a seguir creciendo. Necesitamos orar por todos, hermanos. Necesitamos orar no solo por lo que nos conviene, sino por la petición de otros hermanos. Imagínense usted, hermano, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Es decir, no solamente oraba, sino que estaba deseoso de tener contacto con ellos. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? ¿Qué vamos a hacer entonces con esta información que estamos recibiendo? Necesitamos hombres y mujeres que además de amar al Señor, amen a los hermanos también. Hermano, así usted no quiera, ore por mí. Ore por mí. Porque quizás yo soy uno de los que menos merece estar parado aquí en este momento. Ore por mí, por mi familia, por las decisiones que tengo que tomar, por mis hijos, por mi familia allá en Venezuela, por toda la situación que conlleva trabajar aquí en una empresa, por todo lo que tengo que prepararme para poder enseñar aquí en la iglesia. Y siempre, hermano, cada vez que usted ore por un pastor o por un líder o por un maestro, ore para que haya la suficiente humildad para entender que es Dios quien debe usarme y que no es mi conocimiento, que no debe ser el poder que pueda tener. Porque un líder, para que pueda ser un líder verdadero de Dios, necesita la suficiente humildad para entender que es una herramienta de Dios para los demás. Ore por usted, para que le dé ánimo de seguir creciendo. Y como vamos a ver más adelante, ore para que el Señor le use, así como Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y mujeres también, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y no se está hablando de que sean maestros o predicadores, no. Se está hablando de que puedan atender a otros para que puedan crecer. Y como agradecimiento a Dios, usted va a ayudar a otros, así como a usted le ayudaron a crecer hasta lo que usted es hoy en la vida cristiana. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde y que el Señor nos motive cada día y a cumplir su voluntad, orando y agradeciendo por todas las cosas. Vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias por este momento tan maravilloso. Su palabra nos recuerda que hay cosas que parecieran insignificantes, pero son tan poderosas que usted nos motiva cada día a hacerlo, a agradecer y a orar por los hermanos. Gracias, Señor.